Muy buenas noches a todos mis hermanos. En esta hermosa noche, pues vamos a iniciar nuestro servicio. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche por todo el programa que se va a realizar. Nuestro buen Dios y Padre que estás en gloria y en todo lugar, en esta hermosa noche, Señor, te agradecemos por este privilegio que tú, Señor, nos has concedido de estar acá, Señor, en este lugar para poder honrar, glorificar tu santo nombre. Te ponemos, Señor, en tus manos este programa, que sea de bendición para cada vida, Señor, de mis hermanos que van a estar escuchando este programa y viendo. Sabemos, Señor, que tú puedes obrar de una manera especial en cada corazón a través de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y en tu nombre vamos a empezar este programa. Amén. Bien, vamos a ya iniciar con unos cantos. Una mano frente a mí la vida eterna en el reino de su amor. Hay momentos en que nos sentimos que estamos en un pozo profundo, que ya no podemos salir de acá. Solo te digo, el Señor Jesucristo nos puede sacar de ese lugar en que nos encontramos. Hoy la vida volverá cansado, si permites que el Señor te perdone tus pecados y la gloria del Señor gozarás en su presencia. Flores mil tributarás mi Salvador, a sacarme de ese pozo de la desesperación y llevarme a la morada de su célica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor. Amén. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor.
Señor aún nos está dando tiempo para que nosotros podamos venir nuevamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Bien, la siguiente alabanza nos habla de que el Señor, cada vez que nosotros pecamos, nos sentimos tristes o alejados del Señor, Él siempre está dispuesto para escucharnos y recibir nuestras necesidades cada vez que nosotros llegamos a Él. Otra vez vengo ante ti, mi alma sedienta de ti. Yo te pido con amor que me des tu bendición, lléname de tu presencia. Y para ya no sufrir de sed, llena mi vida. Llena mi vida, Señor, llena mi alma también. Lléname, oh Cristo, ya no puedo más vivir. Necesito más y más, porque no puedo disimular lo que yo siento dentro. Ya no puedo más vivir, necesito más y más, porque no puedo disimular lo que yo siento dentro. Si estamos tristes o estamos alegres, no podemos disimular, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor siempre vamos a salir adelante en cada momento de nuestra vida. Otra vez vengo ante ti, mi alma sedienta de ti. Yo te pido con amor que me des tu bendición, lléname de tu presencia. Y para ya no sufrir de sed, llena mi vida. Llena mi vida, Señor, llena mi alma también. Lléname, oh Cristo, ya no puedo más vivir. Necesito más y más, porque no puedo disimular lo que yo siento dentro. Ya no puedo más vivir,
Señor nos ama, el Señor es grande, su misericordia. Él por amor dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De Jesús ha nacido el amor, por amor que Él quiso morir, por amor yo le canto con gozo. Por amor en mi Dios andaré. Nada soy si no tengo el amor. Polvo soy en las manos de Dios. De Jesús ha nacido el amor, por amor Él quiso morir, por amor yo le canto con gozo. Por amor en mi Dios andaré. Nada soy si no tengo el amor. Polvo soy en las manos de Dios. Bien, yo creo que ya hemos bendecido nuestras vidas con estos cantos. Ahora también vamos a seguir alimentando nuestras almas con la palabra del Señor, y el tiempo es para nuestros hermanos pastores. Hermanos, muy buenas noches. Es una bendición de nuevo estar con ustedes en esta hora y gracias por sintonizarnos, y creemos de que es una bendición del Señor que nos permite estar de nuevo con ustedes y ustedes con nosotros. Y antes de iniciar nuestro estudio en esta hora, queremos ponernos en las manos del Señor. Les invito a que ustedes nos ayuden en la oración de esta hora. Oremos. Nuestro Dios y Padre, una vez más delante de ti en esta hora, agradecidos por lo que tú has hecho durante este día y nos has guardado, Señor, hasta esta hora. Te damos muchas gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy participarán en el estudio de tu palabra, como también bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos televidentes, hermanos oyentes. Te rogamos, Padre amado, que tú puedas bendecirlos y que puedan ellos sentir una bendición al tratar del estudio de tu palabra y que podamos aprender muchas cosas de ello. Y sé, Señor, que se ha aprendido, pero que algunas cosas es de importancia que podamos, Señor, aprender en esta hora. Nos podemos bajo tu cuidado, Señor, y bajo tu amparo en este momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como ustedes se recordarán, mis hermanos, en que en los estudios anteriores hemos hablado del papel de la esposa o la mujer en el hogar, y no hay duda en que algunas hermanas tal vez no les ha parecido muy bien el hablar de la sumisión de la esposa al esposo,
y también cuando tocamos la semana pasada el papel del esposo, el marido, de que su deber es amar a su esposa y apreciarla en todos los niveles que se pueda vivir, y que no solo en la iglesia pueda demostrar su amor, sino que también en el hogar. Decíamos que ahí debiera de empezar ese amor a su esposa. Pues hoy toca hablar de los hijos, y dice el versículo 20 del capítulo 3 de Colosenses, que la letra dice así. Acompáñeme, abre su Biblia si lo tiene ahí con usted, Colosenses 3:20, y dice así: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Bueno, vamos a hablar de obediencia entonces. Después de haber hablado de las esposas, del marido, hoy toca turno de hablar de los hijos y los padres. Siempre hemos hablado de esposa y esposo, hoy toca hablar hijos y padres. De tal manera la obediencia, los hijos deben obediencia, respeto, honor a sus padres, y los padres deben ejercer su autoridad paternal con compasión y ternura, de manera que potencias a sus hijos. Hay que potenciar a sus hijos, animarlos en su aprendizaje en toda la vida. Aunque este no es un tema tan controvertido en nuestros días como el tema de la sumisión de la esposa, de la mujer, promete serlo de aquí en poco. En vuestra sociedad cada vez más oímos hablar de los derechos de los niños, y casi nunca se menciona el derecho de los padres. Al contrario, el papel de los padres es cuestionado y reducido en el occidente. Cuando estamos hablando del occidente, no estamos hablando de esa parte del occidente como nosotros conocemos. Estamos hablando del Oriente Medio para Europa, todos estos lugares nuestros, ¿verdad? De eso estamos hablando. Mientras que en el papel del Estado en la formación de los niños va en aumento, invadiendo terrenos eran percibidos antes como perteneciente al hogar. Pronto llegaremos a la situación a la que el padre que exaspera o desalienta a su hijo, el asistente social del turno le quitará la patria potestad. Mientras tanto, no se hace nada para reforzar la autoridad de los padres o para asegurar la obediencia a los hijos. Al contrario, si un hijo se vuelve desobediente, hasta el punto de acabar en la delincuencia. Eso ha sido el problema. Al no asumir nuestra responsabilidad o nuestra autoridad como padres, pues ya verán ustedes cómo vive la sociedad hoy en día. De verdad, lejos de que los hijos se comporten, hay hijos, por supuesto, obedientes, hay hijos que se han comportado a la altura, pero también hay hijos que han dejado que desear. Y no solo en la sociedad en que vivimos, sino también con nosotros mismos como iglesia, hermanos, hemos dejado nuestra autoridad como padres en un momento dado. Es importante pensar en que de la niñez hasta la adolescente y ya grandes, supuestamente pensamos en que, bueno, tenemos que ejercer autoridad sobre el niño y hasta la adolescencia, y de ahí que mire qué puede hacer. Yo creo que no es tanto así. De verdad, podemos pensarnos también en que el Estado le da libertad al hijo, que a los 18 años ya es libre, ya sabe qué es lo que tenga que hacer. Pero de alguna manera nosotros como padres debemos velar aún algunas cosas importantes en la vida de nuestros hijos. Aunque todas esas cosas, hermanos, por la falta de autoridad nuestra como padres, pues se nos ha ido de la mano. Si no, veamos la situación de nuestros hijos, nuestras hijas, que un momento fueron obedientes a nosotros, aparte de ser obedientes a la palabra, ahora han dejado de ser obedientes en esos niveles de obedecer a papá y a mamá, y menos obedecer la palabra del Señor. Es decir, estamos a la puerta de un auténtico caos social.
y podemos decir tal vez no tanto a la puerta de un caos social, sino ya estamos en un caos social en torno a la formación moral de los niños. Los padres han perdido el norte y no disciplinan a sus hijos, bien porque no saben cómo hacerlo, bien porque no se atreven a hacerlo, en una sociedad que parece desaprobar toda clase de autoridad y disciplina. Mientras tanto, hermanos, los medios de comunicaciones también llenan la cabeza de los niños con películas que exaltan la violencia o con modelos familiares altamente cuestionables. De tal manera, nosotros debemos tener cuidado qué ven nuestros hijos en la televisión, en los programas televisivos. Hay muchas cosas que no deben ver los niños y nosotros, pues, con tal de no tener mayor responsabilidad, porque nos ocupamos en otras cosas, dejamos esas cosas, hermanos, a que el niño pueda ver lo que quiera ver. Le damos nuestro teléfono para que el niño o la niña, pues, vea lo que quiera. Hermanos y hermanas, yo creo que es importante asumir esta responsabilidad de nuevo con autoridad para que los niños sean educados y que los medios de comunicación no nos invaden totalmente nuestro hogar. Y no solo eso, no es solo nuestro hogar, sino que eso puede reflejar hasta en la misma iglesia. Los niños se presentan como más sensatos que sus padres, así nos presentan, y se burlan de la autoridad paternal, de toda clase de autoridad. Los educadores partan de la premisa errónea de que el niño es bueno o inocente, cuando las escrituras, hermanos, enseñan que los niños no solo son inmaduros y por tanto necesitados de orientación, sino que son concebidos en pecado y nacen en pecado. Es lo que nos dice el Salmo 51:5. Dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tenemos que reconocer esa parte y debemos tener cuidado. No se frena por ningún tipo de control eficaz. Se les prohíbe a los padres el uso de castigo físico cuando las escrituras nos enseñan tal prohibición. Conduce directamente a la perdición del niño. Usted puede leer en Proverbios 13:24, Proverbios 19:14, puede apuntarlos por ahí y lo vaya estudiando, leyendo poco a poco. Proverbios 22:15, Proverbios 23:13 y 14. Y no se les provee con medidas disciplinarias alternativas. El resultado es que vemos con reciente alarma cómo los jóvenes se ríen impunemente de la autoridad paterna. No hacen caso de las instrucciones de sus padres y dedican a toda clase de promiscuidad o pecados, vicios, sin que los padres puedan hacer nada e impedírselos. En contra de este trasfondo, ¿cómo debemos volver a la palabra de Dios y atender a la exhortación de estos versículos? Cuando vayamos leyendo todos estos versículos que les hice mención, pues vamos a entender, hermanos, en que necesitamos retomar nuestro papel como padres responsables. Notemos en primer lugar la exhortación del versículo 20 del versículo que leímos. Va dirigido a los hijos, no a los padres. La semana pasada decíamos que la Biblia no está diciendo padres, obedeced a vuestros hijos. Está diciendo hijos, obedeced a vuestros padres. Lo mismo que la exhortación del versículo 18 se dirigía a la esposa o a la mujer, no a los maridos. También hicimos ver esto. Esto presupone una de dos cosas. O se sobreentiende que la exhortación es para hijos ya adolescentes o mayores, o se sobreentiende que los niños pequeños son capaces de leer y entender las epístolas de Colosenses. A mi entender, las dos cosas son ciertas. Los niños, aún los relativamente pequeños, son capaces de entender el Evangelio y convertirse.
recibir el Espíritu Santo, quien los puede potenciar para una vida de obediencia y santidad. Esta es la responsabilidad nuestra hoy en día ante nuestros hijos. Estudiar Colosenses y acatar estas instrucciones siempre que se les imparte esta enseñanza de una manera que sean capaces de digerir. Pero por otra parte, la obligación de respetar y obedecer a los padres no acaba cuando un joven alcanza la adolescencia. Entonces, no solo en la adolescencia, sino también los jóvenes deben ser obedientes a sus padres, porque dice la palabra del Señor, esto agrada al Señor. De tal manera debemos de ser por eso, porque nuestra obediencia va a agradar al Señor, pues también va a agradar a nuestros padres, porque confían en un hijo obediente. Continúa con nosotros nuestro pastor Bernabé en esta hora. Amén, damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y con el tema que acaba de desarrollar el hermano Ezequiel, nos da la apertura a realizarnos la siguiente pregunta en cuanto a la obediencia de los hijos. Y la interrogante es entonces, ¿qué quiere decir en la práctica eso de obedecerles en todo? Tenemos varias explicaciones y la más acertada sería que esto va de acuerdo a la edad del hijo. Hay factores que debemos de considerar, factores culturales, sociales, la época. Podemos mencionar algunos aspectos que podemos destacar para comprender de mucho mejor manera lo que se está refiriendo en estos versículos. La autoridad y el honor de los padres deben de ser respetados siempre, incluso aun cuando el padre sea malhumorado, injusto o violento, el respeto que les debemos no tiene fecha de caducidad. Vemos en la Escritura que no nos dice hasta cierta edad o cierto tiempo. Esto no tiene una fecha de finalidad. Un buen ejemplo que nosotros encontramos de un respeto filial es que se debe de manifestar o se manifiesta en las Escrituras hacia un hombre mayor. Lo encontramos específicamente en José y su relación con Jacob. Aunque José era el primer ministro de Egipto y tenía autoridad política, tenía autoridad social, entendemos y vemos que los efectos de su padre permanecían, ese respeto, esa autoridad que representaba él como patriarca. Mucha autoridad podía haber tenido José en aquel entonces, pero él siempre reconoció en obediencia, en honra, esa autoridad que encontramos en los relatos de Génesis, específicamente en su capítulo 42, versos 28 hasta el capítulo 49. Y es donde nosotros podemos ver ese ejemplo específicamente, pero pues también encontramos un triste ejemplo de falta de respeto hacia los padres. Lo encontramos en las denuncias de Jesús contra los escribas y fariseos en Jerusalén, y permítame leerle lo que dice en la Escritura en Marcos 7, capítulo 7, versos 9 al 13, y tenemos esa misma escritura o ese mismo relato en Mateo 15, de 3 al 7. Y dice la palabra del Señor: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Mire qué palabras tan fuertes está mencionando la Escritura. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con la que puedas beneficiarte es corbán, que esto quiere decir es ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada a favor de su padre o madre, invalidando así la palabra de Dios para vuestra tradición. El reconocer esa autoridad, el reconocer en obediencia lo que representa tener un padre o una madre quien ha ejercido sobre nosotros una función de guía, de enseñanza, que muchos de nosotros hoy por hoy, yo me atrevo a decir todos, o en su mayoría, debemos ese respeto, debemos esa obediencia, porque han sido quienes han invertido ese tiempo en nosotros para que nosotros podamos crecer. La implicación de los textos es que la obligación de honrar a los padres y respetarlos y obedecerles no acaba ni siquiera con la mayoría de edad. Eso sigue vigente en ciertos niveles hasta la muerte.
Es decir, ahí pues ya no hay nada más por qué preocuparse o qué hacer. Y Pablo está pensando en este momento en los niños y jóvenes. Al momento que nosotros leemos esta escritura, es una exhortación. Nos atañe en mayor a menor grado a los hijos en todas las edades. No hay ningún área de la vida que se escape de la autoridad de nuestros padres. Debemos obedecerles, es decir, en todo lo que no vulnere nuestra conciencia cristiana. Está bien escuchar un consejo, está bien escuchar una recomendación, pero debemos nosotros de entender que a quien debemos nosotros honrar primeramente es a Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo. Debemos de analizar, debemos de ponernos a nosotros en pensar todo lo que estamos haciendo y escuchar esas palabras que en muchas ocasiones son palabras muy sabias, porque son personas quienes tienen la preocupación por cada uno de nosotros. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, es lo que nos hemos y es lo que hemos entendido a través de las Escrituras. Debemos obedecer no solo cuando estamos de acuerdo con sus decisiones, en el caso hacia los padres, sino también cuando sus órdenes no nos gustan. Este es en el caso pues de los más jóvenes. Si no solo estamos siguiendo nuestro propio criterio, no obedeciendo a nuestros padres. Esto es lo difícil y hay ciertas instrucciones paternas que obedecemos inmediatamente, pero nos parecen lógicas o porque nos gustan. Pero hay otras que provocan resistencia en nosotros. Sin embargo, la palabra dice que debemos de obedecer en todo, en principio, pues esta exhortación no tiene límite de edad ni de ámbito. Es una instrucción clara que nosotros tenemos en las Escrituras sobre la obediencia a nuestros padres, sobre ese respeto que debemos mantener. Cualquier padre sensato sabe intuitivamente que el grado de obediencia que puede existir cuando su hijo es pequeño no es el mismo cuando éste ya es mayor. En condiciones normales, el hijo va creciendo de manera natural, es decir, de dependencia total. El hijo demuestra esto hacia sus padres en el momento de nacer hasta su plena autonomía con respecto a ellos al casarse, al formar su propio hogar. Esto es algo que yo creo que es algo que todos conocemos. Lleva un proceso, el proceso de obediencia de un niño pequeño es totalmente diferente en un adolescente. Se pueden ver en sus expresiones al recibir una instrucción sencilla, una orden práctica. De la misma manera, para todos aquellos pues, que ya somos mayores, escuchar el consejo y obedecer a nuestros padres, debemos de tener siempre ese tacto de poder escucharles. El Señor los puede y los sigue utilizando de muchas maneras en cuanto a escuchar a alguien que puede ver nuestra vida desde un panorama externo y que nos puede dar una opinión pues, muy acertada y muy válida. Antes de la adolescencia, él requiere la orientación y la instrucción de sus padres, en el caso de todo joven, en el caso de todo adolescente, y es apropiado obedecer también en todo. Pero conforme se va creciendo, se va adquiriendo una madurez, se necesita un espacio para tomar sus propias decisiones. Hay momentos de que ya como personas pensantes, como personas conscientes y que hemos crecido en el Evangelio, debemos de tomar ciertas decisiones que ya parten de nuestro propio juicio. Sean equivocadas o sean correctas, hay situaciones que ya van a depender de nosotros. Es decir, que con el paso de los años los padres tienen que conjugar dos principios difíciles de reconciliar entre sí, sobre los cuales no hay nada escrito definitivamente. Deben ejercer su autoridad y deben ceder la necesaria libertad. Tienen que abrigar los deseos aparentemente incompatibles, el de que su hijo adquiera plena madurez e independencia y el de que no se desvíe de los buenos caminos que se han marcado. Es por eso que también debemos de tener esto muy en mente, de que hay situaciones que los padres o como padres uno quisiera que los hijos hicieran. Sin embargo, ya es decisión de cada uno de ellos, pero está la tranquilidad de que se les ha enseñado correctamente a caminar delante de los caminos de Dios, que se les ha enseñado a poder considerar las consecuencias. Y esto es algo que muchos de los hijos no consideran en algún momento, y es por eso ahí donde nosotros confiamos en el Señor y en el conocimiento de las Escrituras, como lo estamos viendo en este momento. Y es algo que debemos de nosotros de considerar
fijamente en las enseñanzas que tenemos en las Escrituras y este tipo de recomendaciones que nos hacen a nosotros reaccionar y recapacitar sobre esa obediencia específicamente. Damos continuidad con el tema con el hermano pastor Batz. Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente que nos escuchen. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y siempre estamos hablando acerca del tema de los hijos. Y es algo bien profundo, a la cual que mientras que el hijo es menor de edad, siempre van a estar bajo la autoridad, van a estar siempre bajo la protección de los padres. Entonces, en varias culturas, pues, hay varios países donde forman otra cultura en los hijos, pero que en lo que respecta a nuestro país, pues, siempre basándonos en la palabra del Señor, empezamos a ver de veras de que lo que habla Efesios capítulo 5, verso 1, dijo, cuando dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, cuando vemos nosotros en otras culturas, por ejemplo en Israel, desde pequeños los hijos son enseñados para que ellos conozcan la palabra del Señor. Y es ahí donde Dios nos da la pauta a nosotros cuando ya hemos conocido tal como nuestro Dios nos enseña, ¿verdad? Entonces, en las culturas así es, pero ya en el Señor ya es diferente, pero los hijos siempre tienen que obedecer a los padres en todo. Si ellos conocieron a Cristo, lo harán con agrado, como parte integral de la nueva vida en Cristo. Si no lo es, los padres deben imponer su autoridad con firmeza, pero con mucho amor. Es lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, conocedores del amor de Dios, tenemos que criarlos y tenemos que amonestarlos, pero con mucho discernimiento, tenemos que tener el cuidado de no herirlos, porque muchas veces nuestras palabras van a herir los corazones de nuestros hijos. Y nosotros como conocedores de Dios tenemos que estar así como el amor que Dios nos ha dado a nosotros, el Señor, así tenemos que darlo nosotros. Por eso, no dejándonos amedrentar por el espíritu de los hijos, que muchas veces ellos quieren ser individualistas. En nuestros días nosotros vemos eso, como los hijos, ellos quieren tomar su autoridad por sí solos, sino que enseñarlos a meterlos bajo la disciplina, bajo la obediencia, bajo la autoridad de los padres, porque esto forma de la voluntad de Dios una familia. A partir de la mayoría de edad, en efectos legales y sociales, el hijo ya es responsable. Eso cuando ya está llegando a una edad de 18 años. Los padres pueden aconsejarlos y advertirles, pero también deben reconocer la libertad del hijo y su derecho a valerse por sí mismos. Por ejemplo, ya ellos, ya le pueden decirle al hijo: bueno, hijo, ya puedes trabajar, ya puedes pagar tus estudios, pero el hijo lo va a hacer, pero también no va a tomar una libertad total, porque siempre va a estar bajo la tutela de los padres. Ya el hijo ya toma su derecho a valerse por sí mismo, incluso podrá equivocarse, pero mientras siga viviendo en el hogar paterno debe acatar las normas de convivencias impuestas por los padres. Y muchas veces los hijos no quieren, ya cuando llegan a una edad como eso de los 18 años, 19 años, 20 años, ya ellos quieren valerse por sí mismos, y llega al grado de que los consejos de los amigos, ellos dicen: bueno, yo ya no quiero estar en la casa, yo mejor me voy de la casa, y hacen una decisión mala. ¿Por qué? Porque ellos están tomando algo que no les corresponde, sino que ellos están tomando una decisión propia,
pero no están obedeciendo a los padres porque ellos no quieren sujetarse. Entonces toman una decisión mala, como dice Lucas 15:12, cuando el hijo tomó una decisión, el hijo pródigo tomó una decisión equivocada. Y él dijo, me voy a ir, voy a hacer todo lo que yo quiero, ya estoy grande, ya me valgo por sí mismo. Pero el hijo se dio cuenta que sin la ayuda de Dios y sin la ayuda del consejo de los padres, él le iba a ir mal y le fue mal. Porque después ya él llegó a extremos muy bajos, cuando él ni siquiera había tocado esos puntos. Pero cuando él se sintió que ya estaba en la miseria, ya estaba en la basura, él se pudo dar cuenta. Entonces es ahí donde él pudo valorar qué importante es el consejo de los padres. Por eso, para poder poner por obra este mandamiento, es necesario haber nacido de nuevo. Las normas de los hijos carnales es que empiezan a discutir las órdenes de los padres. Siempre los hijos siempre quieren ellos salir adelante. Por eso es que es importante cuando Dios se muestra al corazón de los padres, de los hijos. Ya ya el Espíritu Santo es el que regenera, es el que modera, es el que trabaja para que los hijos pues no hagan estas contradicciones, porque los hijos no quieren obedecer. Por ejemplo, hay un ejemplo aquí cuando los padres mandan a hacer algo a los hijos pues ponen cualquier cosa como a modo de chantaje. Y el hijo trata la manera de cómo zafarse de esa responsabilidad. En cambio, el hijo regenerado desea imitar al Señor Jesucristo, quien aún consciente de ser el Hijo de Dios, continuó sujeto a los padres. Por eso allá en Lucas 2:51 dice, y como el hijo aprendió obediencia, ¿cómo es a través de que los padres desde pequeño aconsejó al hijo y el hijo aprendió esa obediencia? Por eso es que si Jesús no hubiera sometido a la disciplina de obedecer a los padres, no hubiera ido a la cruz. ¿Por qué? Porque él no en sí no hubiera aprendido, pero él desde niño aprendió. Dice que desde niño lo buscaron y él ya estaba estudiando la palabra. Entonces es ahí donde Jesús, desde su niñez, en toda su trayectoria, no solamente cuando en su crecimiento, sino que él aprendió obediencia. A manera de la sumisión del hijo creyente a sus padres, es una excelente preparación para el discipulado. Por eso, qué importante que en un momento, cuando la familia completa recibe a Cristo, qué importante. ¿Por qué? Porque ya nosotros los padres ya solamente damos esos ejemplos bíblicos, porque ellos lo captan y ellos ven el caminar de los padres, pero es necesario que nosotros seamos los ejemplos. Nosotros no podemos pedir que se nos obedezca si nosotros estamos caminando mal. Por eso el solo hecho de la comunicación directa de este versículo de los hijos confirma esta idea, sugiere, como en el caso de las esposas, que la clase de obediencia que se le exige no se presta a ser impuesta por los padres, sino que solo es posible cuando se produce voluntariamente como resultado de lo profundo cambio interior obrado por la regeneración, por la naturaleza carnal. Nadie obedece de buen grado, solo es cuando somos renovados por la obra del Espíritu Santo, cuando adquirimos el carácter de Cristo y manifestamos su espíritu obediente y sumiso. En otras palabras, para los hijos, la nueva vida en Cristo se manifiesta en primera instancia en la relación con sus padres. Si Cristo es realmente el Señor de su vida, obedecerán en el Señor a sus padres. Es fácil si Cristo está, y si no está, es un problema. Por eso es que cuando la novia y se casa con el novio y ya se hace un solo cuerpo,
vienen los hijos, pero la novia nunca pensó que el papel de ella tiene que sujetarse, ella no lo pensó, pero cuando ya empezó a vivir, ella tenía que meterse bajo esa autoridad. De igual manera, los hijos nacen y ellos piensan que todo el tiempo van a ser libres, sino que van a tener siempre, Dios puso a sus padres para que los padres fueran los responsables de llevarlos a los hijos a Cristo. Entonces, este estudio de los hijos es extenso y yo pues siempre le pido a cada uno de los presentes para que sigan viendo este programa, que siempre hay temas de mucha bendición. Dejo el tiempo con nuestro hermano Vicente. Gracias a Dios por esta oportunidad en transmitir esta enseñanza de la palabra de Dios. Es una bendición para nosotros y entendemos que así es para nuestros televidentes también. Que el Señor les bendiga a todos. Nuestro hermano Ezequiel las traía a memoria las 3 enseñanzas que llevamos hasta el momento y lo enfatizó nuestro pastor Bernabé, al igual que el hermano José Ricardo. En realidad, cuando existe esa observancia de parte de los hijos, dice que esto es agradable en el Señor. Pero no solo es en vuestros hijos, porque hablábamos del versículo 18 de Colosenses 3, y cuando decía, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y dice, como conviene en el Señor. A los maridos les decía, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En esta oportunidad, el versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Las cosas buenas que hacemos, mis hermanos, no solo agrada a Dios, porque es un mandato de Él. Si notamos, los verbos están está ordenando, está mandando Dios que nosotros vivamos de esa manera. Entonces, agrada a Dios, agrada al Padre, agrada a la Madre cuando somos obedientes. Comentábamos con Pastor Abdiel que esta filialidad no la debemos perder, aunque seamos nosotros adultos mayores, pero si aún existen nuestros padres, se merecen todo el respeto necesario. Y entonces, cuando hablamos de estas cosas, no son cosas aisladas que podemos dejar de lado como si solo tuviera un interés secundario, sino que está en consonancia con todo lo que la Biblia enseña acerca de la relación entre padres e hijos. Ya en los 10 mandamientos se nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongadas en la tierra que el Señor tu Dios te da. En esos tiempos, así está en los 10 mandamientos. Pero hoy día, esto está en consonancia con Efesios 6, 1 al 3. Y dice, aparte de que agrada al Señor, es para que nuestros días
se prolonguen. Es para que nosotros tengamos bienestar en nuestra vida. Gracias a Dios por los que vivimos así, mis hermanos, porque hay bienestar en nuestra vida. Por experiencia, así lo he sentido, lo he vivido con bienestar, con la bendición de Dios, con la bendición de nuestra familia. En realidad es para que tengamos días y paz en nuestra vida, mis hermanos. Ya tenemos en Éxodo 20, Deuteronomio 5:16, también en Malaquías 1:6, sobre el cual el apóstol basa su enseñanza en el texto, ya lo decía, de Efesios 6:1-3. Entonces, en el libro de Proverbios, esta enseñanza se da mucho. Por ejemplo, en Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Muchos otros textos más, nos llevaría más tiempo. De hecho, la falta de respeto a los padres se consideraba grave en la ley o que la ley dictaminaba. Dice en Éxodo 21:15-17, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces los hombres de esa ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y esto, dice, temerá. Eso era en la antigüedad, mis hermanos, era muy estricto, muy severo. Entonces, porque se considera que es un mandamiento de Dios que como hijos amemos a nuestros padres. Asimismo, según la palabra de Dios, la palabra de respeto a los padres es síntoma de la extrema, o quiero decir, la falta de respeto a los padres es síntoma de la extrema decadencia de una sociedad. La desobediencia a los padres es una de las características de una mente depravada, según Romanos capítulo 1, versículos 28 al 30. Igualmente, la Biblia enseña que una de las marcas de los últimos tiempos difíciles será la desobediencia. Los hombres serán desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, de acuerdo con 2 Timoteo 3, 1 y 2. Mis hermanos, es obvio que la desobediencia a los padres es una abominación ante los ojos de Dios, y que en cambio la obediencia es agradable al Señor y es una bendición para nosotros. Él nos lo manda y la obediencia a sus mandamientos les resulta siempre agradable. Sin embargo, el texto de los mejores manuscritos antiguos no dice exactamente agradable al Señor, sino en el Señor. Es decir, esta clase de obediencia no solo resulta agradable al Señor, sino también a nosotros mismos cuando andamos en el Señor.
Entonces, mis hermanos, durante nuestros estudios hemos estado utilizando algunas palabras importantes. Hemos dicho que debemos ser consecuentes. ¿Cómo es ser consecuentes? Pues podemos decirlo de otra manera, andar. El apóstol Pablo dice que imitemos al Señor. Y si no fuera así, imitemos al apóstol Pablo. Él así lo escribe. Entonces, debemos andar nosotros en el Señor. Pero aún así nos cuesta muchas veces entender. El apóstol Pablo en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor. Toda persona que tiene amor hacia el Señor, tiene estas características que hemos estado hablando, es que es una persona que anda en las cosas de Dios, que es respetuoso de la palabra del Señor, que aplica la palabra del Señor a su vida. Entonces, la obediencia filial brota de la nueva vida en Cristo, mis hermanos, y nos da contentamiento. Nuestro gozo es hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a nuestros padres. Al principio la obediencia es costosa, pero a la larga es agradable a Dios y es agradable a nosotros también. Continúa nuestro hermano pastor con el tema de la obediencia a los hijos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Y hemos hablado de los padres, esposo, esposa, en las semanas anteriores. Y hoy estamos hablando de Colosenses capítulo 3, verso 20, donde nos habla de que la obediencia a los padres es agradable al Señor o en el Señor, que sería una buena traducción. Dos cosas se conjugan acá. Por un lado tenemos la obediencia y por otro lado el resultado, que debe ser agradable. Y esa tensión entre aprender a obedecer hasta que llegue a ser agradable no es fácil ni instantánea. Es un proceso que nos va a costar llevar ahí. Al encontrar la obediencia agradable, eso va a implicar un resultado que en comunidad, una iglesia local en la que los hijos son malcriados e incontrolables, se convierte en un lugar de tensión. En cambio, los hijos que obedecen, y no es tan fácil lograr que lo hagan, llegan a integrarse en una comunidad y al final llegan a ser bendición para todos. Y la forma en que se traduce estas dos palabras, obediencia y también que ser agradable, es importante que tomemos nota. Por ejemplo, la palabra obediencia, la forma mejor explicada para traducirlo es hacer lo que oí que me dijeron que hiciera. Hacer lo que se me mandó hacer, pero hacerlo de una forma agradable o de una forma delicada, de una forma como más allá de lo que me pidieron. Es como ir un poquito más hacia adelante. Y por otro lado, agradable es la misma palabra que encontramos en Romanos 12:2, que usted ya seguramente sabe este versículo que dice, no se conformen a este mundo, no se adapten a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de nuestra mente o de vuestra mente, para que comprobéis, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable, esa palabra, y perfecta. Es importante que pongamos atención, porque en la carta del apóstol Pablo a los Efesios va a decir que es un mandamiento con promesa. Todos los mandamientos, los 10 mandamientos, traen consecuencias a razón de no obedecerlos.
pero el que trae como una recompensa virtuosa es el obedecer a los padres. Porque para llegar a obedecer a los padres tengo que empezar por obedecer a Dios. Es decir, la obediencia a Dios trae implícita la obediencia a los padres. Es algo que no se puede esquivar y que no se puede obviar. Otro detalle importante es que aquí se está hablando de algo muy importante, está hablando de la familia, en el entendido que el marido hace la función de marido como lo prescribe Pablo o lo prescribe la Escritura, la esposa hace lo que dice la Escritura como está prescrito también. Entonces el resultado en los hijos va a ser exactamente ese. Entonces es importante que cada quien cumpla el rol que la Biblia y como la Biblia lo explica. El versículo de Romanos 12:2 nos da un principio general para lo que se aplica en Colosenses. En el caso específico de los hijos, es su relación con sus padres. Podríamos hacer esta paráfrasis de esta escritura de la siguiente manera. Ponga atención, por favor. Hijos, no os adaptéis a los criterios de este mundo. Vuestros compañeros de clase y de trabajo se burlan de la autoridad y se rebelan contra sus padres. No así vosotros. Si habéis nacido de nuevo, necesitáis adquirir ahora una nueva mentalidad. Poneos delante del Señor y pedidle que Él os renueve la mente para que podáis llegar a entender la voluntad de Dios, para que vosotros como hijos identificaros con ella, con la voluntad de Dios. Entonces descubrirán que la obediencia a Cristo tiene que pasar necesariamente por la obediencia a vuestros padres. Cumpliendo así su voluntad, descubrirán también que lejos de ser un deber pesado que solo sirve para proporcionar frustración y amargura, la obediencia les llevará a la perfección de Cristo y reflejará la buena voluntad de Dios, y con el uso trae una gran satisfacción y resulta agradable no solo para Dios, no solo para mis padres, no solo para mí, sino para todos los que estamos en ese alrededor. Entonces, la obediencia es vital. No se puede ser obediente a Dios sin ser desobediente a los padres. No se puede ser obediente a los padres sin ser obediente a Dios. Y debemos de hacerlo con delicadeza, con dedicación. Debemos hacerlo porque se nos dijo que lo hiciéramos y lo debemos hacer de buena voluntad, porque la recompensa de esa obediencia será agradable. Es la propuesta que la Biblia nos presenta para tener una familia buena e integrada. En este mundo, en esta situación de crisis en la que estamos viviendo, buena parte de la crisis es porque no hemos cultivado una buena relación entre familia. Hablábamos con mis hermanos pastores y el amor filial y la filiación, la obediencia por filiación que propone el apóstol Pablo acá se basa porque comienza en la casa, comienza en la familia. Es en la casa donde aprendemos a ser leales a la familia, a ser leales a los principios y valores que aprendemos y que se nos han enseñado. Allí en casa comienza la obediencia. Por eso la exhortación de Pablo a los padres para que cumplan su rol, a las madres, esposas para que cumplan su rol, a los hijos para que entiendan que hay una bendición extraordinaria. La Nueva Traducción Viviente, cuando hace la traducción de Éxodo 20 del mandato de obedecer a los padres, dice que si obedecemos a los padres tendremos una vida larga y plena. Es decir, una buena vida, es la promesa. Por eso, el hecho de que el resultado de la obediencia a los padres es agradable al Señor, a los padres, a uno mismo y a los que están alrededor. Por eso la mejor traducción, como ya nos lo mencionaba hermano Vicente, debería ser agradable en el Señor porque nos involucra a todos. Este es el desafío de esta noche, esta es la exhortación que la palabra del Señor nos hace en esta noche. Y yo le invito a que allí donde usted esté en casa, si lo está viendo con familia, esta transmisión, que pueda juntarse con ellos, tomarse las manos, tómale la mano a su esposa, tómale la mano a sus hijos y allí hagan una oración por la familia, para que todos
puedan tener una vida agradable, una vida, como dice en Éxodo 20, en la Nueva Traducción Viviente, una vida larga y plena. Que esa vida larga y plena pueda estar presente en su casa, en su familia, porque estamos cumpliendo, obedeciendo la palabra del Señor y estamos obedeciendo a nuestros padres y respetándonos. No importa, papá puede tener 100 años, pero sigue siendo papá. El hijo puede tener ya 60 años y un papá de 80 años y hay que seguirlo respetando, hay que seguirlo cuidando, hay que seguir respetando esa línea de paternidad que Dios nos ha permitido tener. Así que en el amor del Señor le invito a que oremos juntos por nuestra familia, tome de la mano ahí a su esposa, a sus hijos y juntos hagamos esta oración. Eterno Dios y bendito Padre que estás en gloria, gracias porque tenemos una familia. Aquí, Señor, en nuestra familia, usted allá en casa, hermano, tomamos de la mano, Señor, los ponemos delante de ti. Pedimos como padres que nos ayudes a ser buenos padres, como esposos que nos ayudes a ser buenos esposos. La esposa, buena madre, buena esposa. Los hijos obedientes y los padres siendo ejemplo, trazando rutas de bien, rutas de principios y valores eternos que van a hacer de la vida de nuestros hijos una vida agradable, no solo para ti, Señor, no solo para ellos, no solo para nosotros, sino para todos y especialmente para ellos mismos. Ponemos en tus manos nuestras familias, ponemos en tus manos nuestros hogares, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que nos das para aprender también de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar a esos hogares y ser de bendición. Ponemos en tus manos nuestras familias y ponemos en tus manos las familias que están conectadas en este tiempo y en esta transmisión. Oramos, Señor, también por todas las demás necesidades que tiene tu pueblo, enfermedad, económicas, cualquier situación que estén viviendo. Sé propicio en medio de las necesidades. Ayúdales en todo momento y gracias por este tiempo que nos das para compartir juntos a través de estos medios. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerden, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepeques, en Guatemala. Bendiciones para todos, cuídense mucho, nos vemos pronto.